Bienvenidos a un nuevo encuentro de Legal Tech Hoy, el lugar donde reunimos a protagonistas que están transformando de verdad el ecosistema judicial y legal en la región. Hoy tenemos una visita muy especial, nos acompaña Jimena de la Torre. Jimena, yo digo que es alguien muy diferente, yo lo agrupo en el equipo de distintos que tengo, que ustedes conocen. Jimena es abogada de la UBA, digamos, con un posgrado en la UCA de Derecho Tributario. Trabajó en varios estudios jurídicos, pero hace mucho tiempo trabaja en el sector público y le vamos a preguntar, digamos, cómo es esto digamos, qué es lo que le atrae esta vocación que tiene en el sector público, y hoy es consejera, digamos, del lado de la abogacía, Sí. del Consejo de la Magistratura de la Nación. Con todo lo que represente ya nos va a contar tantas cosas. Así que, Jimena, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. No, gracias a vos, Matías, un lujo. Para empezar, primero contanos un poquito qué es eso, digamos, cómo fue tu evolución profesional y personal y llegar acá, digamos, te noto, digamos, mucha pasión, y recién conversábamos y tenés una mirada que me encanta, con tantas ganas de transformar esta pesadez que son las estructuras públicas, ¿no? Y ni hablar del Poder Judicial. ¿Cómo llegaste hasta acá y qué te motivó? Bueno, espero hacerla corta, pero es una historia larga. Tenemos tengo tiempo. 50 años. Bueno, primero soy licenciada en Relaciones Públicas y trabajé en comunicación institucional mucho tiempo. Tuve consultora y demás. Y me puse a estudiar abogacía de grande, a los 28 años. 5 generaciones de abogados. Y encontré en esas dos carreras, dentro de la función pública, la posibilidad de hacerlas confluir. Soy madre de 3 hijos y la verdad una madre re culposa. Me costaba un montón salir de mi casa, pasarme horas afuera de casa. Trabajé muchos años en estudio jurídico, en áreas de impuestos, pensando en cómo ayudar a la gente a ahorrar plata y a pagar menos impuestos. Y la verdad es que me costaba mucho pasarme tantas horas afuera de casa. Hasta que un día mi jefe y mentor, Alberto Tarsitano, tributarista, me dice: Jime, tenés todo para saltar a la función pública, hay un gobierno que está empezando, necesita gente. Nosotros teníamos a Alfonso Pratgay de cliente en el estudio, y él me animó a escribirle y a decirle: tengo tiempo libre. Terminé escribiendo lo que fue la ley del sinceramiento fiscal, el blanqueo de capitales. Y en ese desafío maravilloso de hacer un proyecto de ley tan complicado, veníamos de la lista de gris del Gafi, teníamos que no volver a caer ahí, articulando con todos los reguladores financieros del gobierno. La experiencia fue única, y nunca tuve culpa de volver a mi casa, por no volver a casa, ¿no? Y por la cantidad de horas. Y en un momento me di cuenta, y me lo cuestioné, digo, ¿por qué ahora no siento culpa si siempre sentí culpa? Y me di cuenta que era porque estaba haciendo algo que podía transformar el futuro de mis hijos. Y ahí es donde entendí la vocación por lo público, y la posibilidad transformadora que tiene lo público. Y a partir de ahí no pude parar. Cuando salí de ese gobierno, yo ya era número 2 de AFIP en ese momento. Por supuesto, tuve ofertas en estudios jurídicos para ser la socia de impuestos, claro. De varios estudios, y no pude hacerlo. No pude volver a pensar en cómo hacer para que mi cliente pague menos impuestos. Y me involucré entonces en esta aventura que es representar a los abogados en la lucha por la independencia judicial, y entendimos en esa batalla que había que entrar al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque, como hablábamos hace un ratito, estoy convencida de que la manera en que nosotros elegimos a nuestros jueces no da lo mismo, y que finalmente nos afecta directamente en el bolsillo, porque cuando tenemos malos jueces, eso impacta directamente en la economía. Si no, pensemos en todos los contratos internacionales que se firman en Argentina. Todos van por ley extranjera, todos van por a dirimir sus conflictos a New York.
y no a la Argentina. ¿Por qué? Porque directamente el inversor, el empresario, no confía en la justicia argentina. Y ese problema de confianza en la justicia argentina es un problema que impacta de manera directa en el bolsillo de todos nosotros. Y por eso entré entonces y tengo esta vocación por lo público y necesidad de transformar. Jimé, ahora te voy a preguntar un poco lo que decías recién de la selección de jueces y la importancia que tiene desde el punto de vista institucional. Pero me quedo con algo que decías recién y que yo, digamos, trato de destacarlo todo el tiempo. Cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos, lo primero que piensa aquel que está del lado de la justicia es en el acceso a la justicia desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de la violencia de género, desde el punto de vista del más débil, etcétera, cosa que es muy importante. Digo, pero a veces se piensa en que la seguridad jurídica que ve un inversor extranjero es, digamos, si alguien no me paga, poder ejecutar esa deuda y poder cobrarlo, de tener certeza de que voy a tener jueces, digo, que van a tener una actitud, digamos, equilibrada, eficiente, justa a la hora de poder hacer reclamo de mis inversiones hechas en el país. Bueno, me parece que ahí, y siguiendo un poco lo que decías de permanentemente buscar digamos, competencia extranjera, la importancia de este proceso de cambio. Y ese cambio claramente va a partir de la selección de los jueces, ¿no? Que ahora nos vas a preguntar. Pero antes que eso, te quería preguntar, digamos, este es un espacio donde transpiramos innovación o buscamos promover permanentemente, no solamente en el sector legal, sino en la justicia también. ¿Cómo estás viendo vos, y yo sé que vos sos una persona cruda y sincera, cómo estás viendo vos este proceso de transformación con la revolución de la inteligencia artificial? Y ahora me vas a hablar puntualmente, pero ¿cómo lo estás viendo vos, la justicia argentina y sus miembros respecto de ese proceso de involucramiento? Bueno, antes de contestarte esta pregunta, déjame hacerte un comentario sobre lo que mencionabas antes, ¿no? Nos preguntamos cómo un inversor va a confiar en la Argentina con la calidad de jueces que tenemos, con la calidad de nuestro servicio de justicia, con esa falta de seguridad jurídica que tenemos en la Argentina. Y yo te contesto cómo hace un kiosquero, cómo hace una pyme, cómo hace una estación de servicio para animarse a salir a contratar empleados en blanco, si después de tantos años de entender la importancia fundamental de una modernización de nuestra ley laboral, finalmente, después de semejante esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos para sostener este gobierno, para que este gobierno logre las mayorías necesarias, se logran las mayorías en el Congreso, se logra una ley de modernización laboral, cae entonces en un juzgado de primera instancia laboral y a un juez se le ocurre meternos una cautelar y frenar 83 artículos de esa ley, ¿no? Digo, imagínate el inversor extranjero, si ni siquiera nosotros nos podemos animar a contratar a un empleado en blanco. Es gravísimo. Y en cuanto a lo que es la mirada de innovación y el Poder Judicial, también lo hablábamos antes, ¿no? Yo lo que veo en el Poder Judicial son como dos grandes grupos. El grupo tal vez más joven y más fresco y todavía no tan contaminado, que por ahí es desde el secretario letrado para abajo, que ya por una cuestión etaria es mucho más hábil la tecnología y se da cuenta de que su día a día puede ser transformado y él puede ser mucho más eficiente cuando abraza nuevas tecnologías. Y luego tenemos a un grupo de jueces, porque hay muchos que sí son innovadores, hay que reconocer que hay muchos jueces que sí buscan la innovación en su gestión de los juzgados, pero hay muchos jueces que se quedan cómodos en esos juzgados de primera instancia y que por ella ni siquiera tienen el incentivo de volver a concursar porque ya al haber alcanzado ese lugar están cómodos y que en esa comodidad cualquier cambio que pueda desafiarlos a tener que capacitarse, a tener que cambiar la manera en que están acostumbrados a trabajar, es resistido simplemente porque lo desconocido se desconfía y entonces no innovo. Lo que no se ve en esa resistencia al cambio es que eso resiente al final del camino también ese servicio de justicia que estamos necesitando para impactar en la economía de manera directa, porque así como hablamos de jueces que pueden voltearte una ley con una cautelar, también lo que nos pasa
es que a veces los procesos son tan largos y duran tantos años que una sentencia que llega a destiempo tampoco es justicia. Entonces, necesitamos procesos rápidos, procesos eficientes, y para eso la tecnología tiene que ser nuestra aliada. No le podemos tener miedo a la tecnología. Lo que tenemos que hacer es acompañar los desarrollos tecnológicos y las innovaciones con estándares éticos, con manuales de usuarios para los funcionarios, ayudar al funcionario judicial que ya está haciendo uso de esa inteligencia artificial, a que la use de manera responsable y no ponga en riesgo la seguridad informática de los datos personales, grandes volúmenes de datos personales que también se manejan en las causas. Mira, ¿no? Jimé, ¿sabes qué? Me resulta muy interesante esto porque yo tengo una mirada de que es cierto de que es muy importante este proceso de alfabetización, este proceso, digamos, de sensibilización del uso de la inteligencia artificial, sobre todo al momento de dictar una sentencia y su uso para que sea responsable y ético, ¿no? Pero a veces nos olvidamos que eso es importante, sí, pero todo el flujo, esto que vos decías del proceso del juicio, es decir, finalmente el Poder Judicial es una fábrica de administrar juicios, y esos juicios tienen un flujo, tienen un proceso. Problemas de personas. Porque cuando hablamos de juicios parece todavía como algo, y al final del camino, el Poder Judicial lo que hace es resolver conflictos entre seres humanos. Entonces, cuando el conflicto se resuelve tarde, ¿de qué hablamos? Eso no es justicia. Entonces, el incentivo a resolver de manera individual los conflictos y no llevar nuestros conflictos a la justicia es muy alto. Vos sabés que me decís algo, yo te había invitado a República Dominicana y tu agenda no te lo permitía, ¿no? Pero la verdad me dio lástima porque, ¿sabes con qué me encontré? Carteles por todos lados que decían mora cero. Es decir, el propio Poder Judicial levantaba a gritos la necesidad de tener una justicia más eficiente y mora cero. Ibas lugar por lugar y te juro que a mí me generó una esperanza, y ahora tenemos un evento en noviembre y quiero traer al presidente de la Corte de República Dominicana para que nos cuente, porque te juro que es un país como República Dominicana, que es divino, digamos, pero tan elocuente esa vocación, esa necesidad y ese reconocimiento, digamos, de trabajar en la eficiencia, ¿no? Y ese proceso de eficiencia a veces se podría resolver tanto con la tecnología, ¿no? Pero por supuesto, imagínate, vos tenés que procesar de repente en una investigación grandes volúmenes de información, no sé, causas las que quieran, pero supongamos una denuncia por balance falso, que en definitiva es una condena chiquita, pero al final del camino, para poder definir si hay balance falso, si se hizo uso de balance falso, sí, para ocultar información o no, necesitas procesar balances por ahí de muchos años. Imagínate cuando vos tenés una herramienta como la IA, donde podés incorporar esos balances, podés entonces rápidamente empezar a detectar las inconsistencias, lo rápido que vos podés llegar a terminar resolviendo en esa investigación, algo que por ahí, para procesarlo de manera manual, te hubiera llevado días, ¿no? Entonces, por supuesto que es fundamental. Y ni les cuento todo lo que es a las tareas de tipo automática, ¿no? Ahora, si yo tengo un montón de balances que tengo que incorporar a una IA y no tengo los resguardos de privacidad de la información necesarios, corro el riesgo de incorporar un montón de información sensible a una IA que sabemos que se retroalimenta de la información que le incorporamos. Por eso para mí es tan importante que los poderes judiciales puedan desarrollar sistemas que incorporen a sus propias bases de datos y que en un ambiente entonces seguro y resguardado, donde el funcionario entra con su usuario, con su contraseña, con estándares, pueda ahí promptear y hacer todos un protocolo para ese uso, no que te pido la clave, la uso en mi casa, ¿no? Totalmente. No, pero y además, yo pienso, ¿no? Digo, tener una IA al servicio de los funcionarios judiciales, pero además
generarles un incentivo a eso tan colaborativo que hoy en materia de tecnología vemos como habitual, ¿no? Entonces, tiene que haber de la mano un observatorio donde vos puedas, como secretario del juzgado, decir, che, ¿saben qué? Yo le desarrollé un prompt que me eficientizó el procesamiento de toda esta información o de todas estas tareas en un 70%. Este es el prompt, este es el tiempo que me ahorré, y vos en ese observatorio poder ir premiando y de alguna manera sociabilizando esos prompts exitosos. Exacto, que por ahí al juzgado de al lado ni se le había ocurrido. Y entonces empezás a generalizar buenas prácticas en materia de uso de tecnología que harían mucho más eficiente no solamente a este juzgado, sino a otros juzgados. Mirá, y ahí el Lex 100, digo, ¿no? El expediente digital que hoy tenemos en el Poder Judicial Federal, que es malo, malísimo, casi que pasa a un segundo plano, porque al final del camino lo único que va a terminar haciendo es lo que hace hoy, que es la suba de escritos y demás, pero toda esa tarea manual que hoy hace un funcionario judicial lo podría estar haciendo con una herramienta que le puede optimizar el trabajo de manera sustancial. Sí, sí. Me encantó eso que decías del espíritu colaborativo. Es cierto que yo no sé si es que porque estamos nosotros sesgados, pero realmente hay como un nuevo espíritu, se ha potenciado el espíritu colaborativo y esto que decís de la colaboración en el sentido de compartir buenas prácticas con el uso de la tecnología. En nuestra asociación ALTA tenemos una vertical que es Innovación en la Justicia y estamos trabajando mucho en visibilizar pequeños proyectos de los poderes judiciales y compartirlos. Y es una pequeña acción, pero que seguramente contribuye, porque esto no requiere esfuerzos económicos, sino que es creatividad, ganas, actitud y compartir y colaborar, ¿no? Totalmente. Pero en eso no me quiero ir de la IA sin preguntarte, porque nuestro público en este momento está como muy alerta a este tema de selección de jueces, ¿no? Que hay como una movida a nivel nacional muy importante y vos estás en un lugar clave para esto, ¿no? Entonces, primero, digamos, ¿qué mirada tenés de ese lugar, aún cuando nos corramos un poquito de la innovación? Pero también, si crees que realmente el uso de la inteligencia artificial en ese proceso de selección nos podría ayudar y si nos estaría ayudando. Mira, lo primero que tengo para decir es que cuando yo empecé a hacer campaña en 2022 para llegar al Consejo de la Magistratura, estos temas no estaban en la agenda, no estaban en la cabeza de nadie. Y para nosotros ya era fundamental, y cuando hablo de nosotros hablo de la agrupación que integro, que es Abogados en Acción, ¿no? Para nosotros era fundamental atacar el proceso de selección. Antes de que des esta respuesta, digamos, lo podemos dejar picando, vamos a ir a un espacio publicitario que colabora con nosotros en estos espacios. Le hacemos un ratito. Los dejamos con la intriga. Lo dejamos con la intriga. Les quería contar algo que tiene bastante que ver con lo que estamos hablando ahora, que es que gran parte de los estudios jurídicos hoy en día siguen trabajando con sistemas operativos viejos, como puede ser el Excel, mails, consultas manuales a los portales judiciales. Esto termina cargando una carga operativa gigante y una pérdida de tiempo infernal en esos estudios. LigaRan es un software que automatiza el seguimiento de expedientes y centraliza todo en un solo lugar. Si quieren conocer un poco más, pueden visitar ligaran.tech. Bueno, seguimos con Jimena, que nos había dejado con alguna duda, y estamos todos ansiosos de escuchar cómo viene la selección de jueces y si realmente dice que están usando algo de inteligencia artificial, ahora nos va a contar. Bueno, te decía, lo que primero hay que celebrar es que hoy el tema está en la opinión pública y hoy escuchemos, por ejemplo, periodistas en televisión abierta que empiezan a hablar de cómo estamos eligiendo a esos jueces. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que es en la calidad de esos jueces, es en la independencia con la que elegimos a estos jueces y es con la objetividad que deberíamos seleccionarlos, que se logra
que revertir un poco todas estas cuestiones que hablábamos en el primer bloque, ¿no? O sea, ¿por qué no confiamos en la justicia y por qué terminamos yendo a dirimir nuestros conflictos bajo las leyes de New York? Bueno, porque la calidad de nuestros jueces está puesta en duda. Y ahí hoy tenemos un proceso de selección que en términos de la Corte Suprema es deficiente. Es algo que la verdad que cuando llega la acordada 4 que firman Rosenkrantz y Lorenzetti, para nosotros fue música para nuestros oídos, es algo que lo veníamos sosteniendo desde la campaña, lo trabajamos adentro del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no contás qué es esa acordada 4? Es una propuesta, una sugerencia que nos hace la Corte Suprema de Justicia al Consejo de la Magistratura para que mejoremos el reglamento bajo el cual hoy tramitan los procesos de selección de magistrados, los concursos. Básicamente el concurso para elegir a un juez que tramita en el Consejo de la Magistratura tiene 3 grandes etapas. Un momento donde se le toma un examen, el postulante tiene que dictar una sentencia, resolver un caso, un momento en donde lo que se evalúan son los antecedentes, el currículum, y a cada una de las puntos de ese currículum se le va asignando una puntuación, años de trayectoria, experiencia académica, libros escritos, maestrías, posgrados, etcétera. Todo eso tiene, a través de esta resolución, distintas puntuaciones que se van sumando para arrojar un puntaje determinado, que es la puntuación del antecedente. Y finalmente un momento donde los consejeros entrevistamos a los mejores postulantes en ese orden de mérito que se arroja en la combinación del examen y los antecedentes. Ahora, ¿qué pasa? Esta reglamentación es una reglamentación que tiene ya muchos años, que además viene dictada por un Consejo de la Magistratura que en términos de la Corte Suprema, allá por diciembre de 2021, era un Consejo de la Magistratura desequilibrado, donde la política tenía mucho peso en términos de la Corte. Era un consejo que tenía 13 miembros, la Corte no participaba en ese consejo y la realidad es que la Corte entendió que o se dictaba una nueva norma del Consejo o se volvía a una vieja integración y una vieja ley del Consejo de la Magistratura que era del año 98, donde estábamos integrados por 20 miembros. La normativa de este proceso es de esa data. Y desde que nosotros volvimos a integrar un Consejo de la Magistratura, ahora sí ya más equilibrado, donde la Corte se incorpora, hace 4 años que no estamos haciendo nada respecto de esa norma. Y como todos sabemos, los procesos hay que mirarlos con una mirada siempre de mejora continua y permanente, porque todo puede ser mejor y más eficiente, porque la tecnología avanza, porque la tecnología te puede servir para hacer que los procesos sean más transparentes. Para que se den una idea, todo este proceso hoy tramita en un expediente en papel. Ni siquiera existe el expediente digital. Así que trazabilidad, cero. Digamos, claro, cero. O sea, yo cuando llegué al Consejo de la Magistratura tuve que una abogada auditora que trabaja conmigo se internó en la comisión de selección para revisar todos los concursos que estaban en trámite y eran grandes volúmenes de papel que hubo que revisar para ver que se hubiera cumplido con los tiempos, con la normativa, etc. Ahora, no solamente el expediente no es digital, lo que nos permitiría poder auditarlo de manera transparente, donde podrían perfectamente cualquier ciudadano de la sociedad civil, porque esos no son expedientes que deberían tramitar de manera reservada, así que cualquiera podría consultarlos, sino que además todo ese proceso tiene pequeños desajustes que van permitiendo un margen de discrecionalidad muy grande.
Ya la Constitución argentina, cuando en el 94 incorpora el Instituto de un Consejo de la Magistratura y establece la manera en que se iba a integrar ese Consejo de la Magistratura, entendió que debía ser un órgano técnico, pero político también. ¿Por qué? Porque ya en el diseño constitucional prevé la intervención de la política de los distintos estamentos de la abogacía, de los jueces, de los académicos, y esa interacción entre intereses de distintos estamentos ya lo tiñe de alguna manera de un órgano político. De hecho, es un consejo, somos 20 miembros y necesitas 14 votos para elevar una terna. Ahora, esa característica política no puede prevalecer por sobre el aspecto técnico que también está en ese diseño constitucional. Nosotros, nuestro margen de discrecionalidad debe existir. Lo que no puede pasar es que hoy ya en el momento que se sortea el jurado en adelante, todo influye y es permeable a que vayan avanzando en el orden de mérito los más amigos y no los mejores. ¿Cómo se rompe eso? Porque hoy a cualquiera, hasta casualmente, tengo un amigo que, digamos, creo que está en 4 o 5 concursos, todos primera orden de mérito. Es number one. Obviamente no tiene ningún padrino político, nunca va a entrar. Digo, ¿cómo se rompe eso? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, en primer lugar, la tecnología tiene que ser un aliado. Primero, la digitalización de los expedientes como básico. Transparencia. ¿Y eso lo ves algo, digamos? Eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Tuvimos una firma de un convenio para que nos transfieran el GDE a la Justicia Nacional. Después ahora resulta que, no sé, el Poder Judicial ya no quiere más el GDE, pero hay un desarrollo de expediente digital administrativo que también estaba muy avanzado. No sé si vamos a salir con el expediente del Poder Judicial o con el GDE. La realidad es que las cosas están hechas. Lo que nos está faltando es el empujoncito final y ese puntapié final para poder llegar. Yo creo que este año deberíamos tener novedades sí o sí en materia de digitalización de lo que son los expedientes administrativos. Después tenés, por ejemplo, al momento de tomar el examen, para que se den una idea lo obsoleto de lo que estamos hablando, los exámenes deben ser anónimos, ¿no? ¿Eso qué significa? El jurado, son 4 jurados que se eligen por sorteo, tienen que elaborar 4 casos que deben incorporar a 4 sobres cerrados, 4 sobres en papel madera que se cierran con una cinta scotch y se rubrican como para garantizar que nadie más lo va a abrir. Esos 4 sobres se presentan en la comisión de selección, la secretaria de la comisión de selección se da vuelta, los pone en una caja fuerte, después los saca de la caja fuerte, los traslada al lugar donde se va a tomar el examen, porque los exámenes se toman en la jurisdicción donde es la vacante, entonces por ahí se va a Mendoza, por ahí se va a Salta, viajan los sobres, nadie los toca. Llegamos el día del examen, ahí están los 4 sobres, se meten en un bolillero de esos como vemos con la facultad, no sé, en el siglo, creo que ya ni siquiera del siglo XX, ¿no? Se abre finalmente el sobre. Se abre el sobre y indefectiblemente siempre pasa algo con los exámenes. O está mal planteado el caso, o hay una información que no está hecha. A veces nos ha pasado que para un examen de cámara faltaban los alegatos, entonces en realidad lo que teníamos era la sentencia de primera instancia y como no teníamos la apelación, no teníamos los alegatos y los postulantes dicen, bueno, pero ¿cómo quieren que la Cámara resuelva si no tengo los agravios? Perdón, no los agravios. Los agravios. Dicen, no, inventen ustedes los agravios. No, señores. Bueno, y así les puedo contar infinidad de situaciones que pasan cuando se abren el sobre. ¿Cómo nos puede resolver eso la tecnología? Y tenemos un reservorio de sentencias inmenso, público, que podríamos perfectamente usar como insumo para entrenar una IA y que esa IA nos arroje N cantidad de exámenes y armar bancos públicos de exámenes. Bancos públicos que estén 2.500 exámenes para juez de primera instancia de familia, por ejemplo.
Y en esos 2.500 casos, si yo tengo un postulante que estudia 2.500 casos y sabe la respuesta de 2.500 Claro, casos, lo querés como ¿sabés juez. qué? Lo quiero después. Claro, exactamente. Así de simple. Exacto. Algunos me dirán, estás priorizando la memoria. No, estoy priorizando un juez de la ley, porque está resolviendo conforme a su leal saber y entender, y está aplicando la ley en 2.500 situaciones que podrían generarse adentro de un juzgado de familia. Siempre va a ser mejor eso a que confiemos en que ese sobre no va a ser entregado de manera anticipada a algunos postulantes y no a otros, ¿no? Cosa que también ha pasado. Después, el examen es anónimo. Entonces se supone que con una clave alfanumérica todos nos tenemos que quedar tranquilos que no sabemos quién es la persona que resolvió el caso. Ahora, sabemos también que hay maneras de romper con ese anonimato. Entonces, eso es lo que la acordada 4 de la Corte, que me preguntaste hace un ratito, también ataca en ese reglamento que nos propone a los consejeros que votemos. Donde dice, che, tenemos que garantizar el anonimato genuino de estos exámenes. Bueno, entonces, anonimato, banco de casos con inteligencia artificial podría ser un gran aliado para mejorar la calidad de los exámenes, homogéneos, que todos los exámenes tengan más o menos un mismo nivel de complejidad. A veces te pasa que vos tenés exámenes que son sumamente fáciles y otros exámenes que son tan complejos que no los pueden ni resolver el propio jurado. Y todas esas cuestiones podrías tener a la inteligencia artificial como aliada. Para el sorteo de los casos podrías usar un sorteo electrónico, podrías utilizar blockchain para garantizar el anonimato de esos exámenes. Digo, la tecnología tiene y el proceso de revisión de todos los requisitos también, ¿no? Esto que decías que hay que hacerlo todo manualmente, digamos, ese proceso también se podría agilizar y objetivar, ¿no? Después tenés la puntuación de los antecedentes, eso ya ni siquiera es inteligencia artificial, es un proceso, es directamente una automatización, casi que te diría es un Excel. Protocolo actuarial, exactamente. Casi que es un Excel. Exacto. Entonces, si vos tenés una resolución, si vos tenés por resolución que una maestría vale tantos puntos, ¿cómo puede ser que cuando a mí me toca puntuar un concurso, yo tengo el postulante Pepito, que me da, que tiene tanto de antecedentes, suponete 89 puntos, y cuando le toca a otro consejero, el mismo postulante Pepito no le da 89 puntos, le da otro puntaje? Algo está pasando, y la realidad es que el sistema debería arrojarnos de manera automática una puntuación que por supuesto la idea es que haya revisión humana, ¿no? Cuando propongo lo del banco de casos, también propongo que previo a esa publicación los consejeros revisemos y aprobemos esos 2.500 casos que van a integrar el banco. Ahora, con los antecedentes lo mismo, que el sistema me arroje una puntuación, que yo pueda mirar, y si no estoy de acuerdo con algo que me arroja el sistema, pueda fundar, ¿no? Pero bueno, tengo que jugar, fundar, firmar el por qué no estoy de acuerdo y cambiar la puntuación si creo que estuvo mal puntuado. Y después la tercer pata de todo este proceso es la entrevista que no tiene puntaje directamente. Cosa que hace que vos puedas entrevistar a una persona que está 25 en un orden de mérito y mágicamente termine en una terna. Eso también se tiene que cortar. Entonces, pero la entrevista finalmente, ¿para qué? Si no tiene ningún puntaje, ¿para qué es? Para poder subir al número 25 a integrar una terna. Porque la subjetividad es la parte discrecional. Es la parte más discrecional de todas, más discrecional de todas. Saltitos discrecionales vas a ver a lo largo de todo el proceso, porque los ves a los saltos discrecionales cuando vas revisando el proceso. Pero en la entrevista es el momento donde los consejeros tenemos mayor nivel de discrecionalidad. Que tiene que haber un nivel de discrecionalidad, porque vos tenés que juntar 14 votos, no nos olvidemos. O sea, es un órgano colegiado. Ahora, tiene que haber una discrecionalidad reglada, como le digo yo, donde nosotros digamos, bueno, ok, tenemos un cierto margen de discrecionalidad, pero es un margen que afecta el 10% de la nota final, que afecta el 20% de la nota final. Que la ponderación sea baja. Que haya una ponderación, pero pongámonos de acuerdo en cuál es el porcentaje de afectación, pero no tanto más. Y después, algo que también sería deseable, es que al momento de tomar esa entrevista,
también generemos ciertos baremos, ciertos criterios de cuáles son las cuestiones que deberían llegarnos a la suma de ese máximo puntaje que puede arrojar la entrevista, donde evaluemos distintas cuestiones y para el momento de nosotros arrojar ese puntaje tengamos que completar, yo lo pongo en términos así jocosos, pero digo, si yo tengo una persona que le estoy tomando una entrevista, es tartamudo, no voy a poder ponerle que se expresa bien oralmente, o no sé, digo, es una pavada, ¿no? Un chiste, pero básicamente, o sea, vos, y como las entrevistas sí son públicas, que vos puedas ir fundando cada aspecto de lo que fuiste corrigiendo para que la gente pueda validar que eso efectivamente sucedió durante la entrevista, ¿no? Jimé, me entró una curiosidad. Hace un rato nos contabas fuera del aire que estuviste en Europa haciendo una maestría de justicia constitucional, ¿no? Cosa que me parece súper interesante y la verdad que a mí me augura esperanzas ver, digamos, como una funcionaria con tantas tareas, con una agenda tan pesada, de que pueda generarse este espacio, y habla de tu vocación y te agradezco como ciudadano. Pero te quería preguntar, ¿cómo está esto, digamos, que vos sos tan crítica y es tan lindo escuchar, digamos, a alguien que está en el seno de esta cuestión y que no tenga una mirada corporativa, que no tenga una mirada, digamos, tal vez muy acentuada en lo político, y que sea tan abierta? Digamos, ¿cómo ves en Europa, digamos, este proceso de selección de jueces? ¿Te trajiste cosas? Dijiste, la verdad no estamos tan mal, no es un desastre. ¿Cómo lo ves? Mira, yo estoy haciendo la tesis de la maestría, lo hice en Bolonia, y mi tesis es sobre independencia de segundo orden. El nombre de mi tesis es ¿Quién selecciona a los seleccionadores? ¿No? ¿Cómo elegimos a los consejeros, que son quienes finalmente seleccionan a esos jueces independientes? Y ahí obviamente analicé, bueno, además justo estábamos en pleno proceso de una reforma constitucional en Italia que tenía como objeto, como único objetivo, modificar este instituto que es del Consejo de la Magistratura que tienen ellos y del cual nosotros tomamos la idea de incorporar en la reforma constitucional del 94 esta idea del Consejo de la Magistratura. Y lo que me encontré tanto en Italia como en España, porque en España tienen una cuestión, el Consejo funciona diferente y el proceso de selección es diferente, pero creo que los tres consejos, el argentino, el español y el italiano, se enfrentan al mismo problema, que no solamente es el riesgo de captura externa, que es ese riesgo de afectación de la independencia que viene desde afuera del Poder Judicial, que puede ser de político, puede ser económico, puede ser incluso hasta del crimen organizado que quiere afectar en la independencia del Poder Judicial, pero también están los que se llaman los riesgos de captura interna, que es el propio Poder Judicial influyendo en distintos jueces y al final del camino afectando a esa real independencia. Y ahí lo llamativo es que la razón de ser de la reforma constitucional que pretendía Giorgia Meloni, que finalmente sometió un referéndum el 23 de marzo y finalmente perdió en ese referéndum, pero lo que buscaba Giorgia Meloni en esa reforma era atacar un problema estructural en la manera en que elegimos a los representantes en el Consejo de la Magistratura. Parece muy democrático elegir a nuestros representantes entre nuestros pares. A mí me eligen los abogados de todo el país, ¿no? Hay un padrón de 137.000 matriculados federales que hay un día en donde votan y eligen a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Lo mismo hacen los jueces, se eligen entre sus pares. Jueces votando a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué termina sucediendo? Y esto lo describen tanto en España como en Italia, y en Argentina pasa lo mismo. Se van generando corrientes adentro del Poder Judicial en donde ideológicamente se van de alguna manera agrupando en lo que termina funcionando como
partidos políticos dentro del Poder Judicial. Y eso, ¿qué termina haciendo? Lo que termina pasando es que cada una de las listas o las corrientes ideológicas apadrinan a los que piensan como ellos. ¿Por qué? Porque si logran que esa persona llegue a juez, saben que tienen garantizado un voto. Entonces, lo que te termina pasando es que el propio Poder Judicial termina más interesado en influir en absolutamente todos los concursos que existen adentro del Consejo de la Magistratura, porque no importa si es un juez comercial, si es un juez de Comodoro Pi, o si es el juez electoral, o es el juez de casación penal. Son un voto. Entonces, cada voto, hasta el juez de menores, cada voto cuenta. Y al final del camino, si logran que el juez de la lista N, no vamos a poner nombre para que no se me ofendan, pero si el juez de la lista N accede finalmente entonces a un cargo, mañana tengo garantizado un voto. Eso hace que los representantes de los jueces además no funcionen de manera 100% independiente, porque de repente tienen un montón yo mantengo un montón de conversaciones con representantes que en privado te dicen un montón de cosas, pero después al momento de levantar la mano responden a un interés ideológico partidario de una lista, ¿no? ¿Cómo lo intentó resolver Italia? A través de proponer que se elijan tanto los abogados como los jueces por sorteo. Eso no prosperó entre el mismo pueblo italiano. Los italianos no lo terminaron aprobando. Y la verdad que yo tampoco estaba 100% de acuerdo con esto de que se elijan por sorteo. Pero en mi tesis sí propongo que, aunque sea, en vez de, para romper con la lógica de los partidos políticos, porque también en la abogacía nos pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenemos esas corrientes. Sí, sí, claro. Que vos no tengas necesidad, por ejemplo, que podamos armar una boleta única, donde además no necesariamente necesitemos integrar la boleta completa, donde yo me pueda proponer de manera individual, no que tenga que presentar a la lista completa, claro, de 4 titulares con sus 4 suplentes. Que además no necesite que me pidas avales mínimos para poder presentarme. Si al final del camino no me vota nadie, ¿cuál es el problema? ¿Qué costo le genero a la gente? Ahora, si yo me puedo presentar individualmente, me puedo presentar sin avales, me presento en una boleta única donde no necesito entonces garantizar fiscales a lo largo de todo el país, porque lo que te pasa es que es una elección nacional. Entonces vos tenés que garantizar, o sea, al final del camino es muy parecido a una elección presidencial, necesitas un aparato, una estructura que te banque todo eso. Entonces, hay mecanismos de mantener una elección democrática, pero lograr que la mayor participación posible de personas que tal vez no respondan a ningún interés y que se puedan presentar de manera individual. Hay muchísimos funcionarios judiciales que no entran en la lógica de las 3 listas que hoy tenemos representativas en el Consejo de la Magistratura, y por no entrar en esas listas, claro, no logran ascender, claro, porque no tienen padrinos. Claro. Está lleno. Y te dicen, yo quiero laburar, no quiero hacer política. Jimena, padrinos, casta judicial, en fin. Quiero hacerte 3 preguntas muy concretas para cerrar. Una es, a ver si te parece un poco ridículo, cuando te escuchaba hablar de los antecedentes en el proceso de selección. Hoy en la abogacía, y vos sos consciente, se está discutiendo cómo la revolución tecnológica con el uso de la IA nos está transformando y cómo está reconfigurando la actividad legal, ¿no? Y en eso, hoy, lo que los abogados estamos mirando es, bueno, cuáles son nuestras nuevas habilidades para brindar un servicio de asesoramiento legal, ¿no? Y esas habilidades por ahí tienen que ver, yo tengo una mirada respecto del conocimiento, respecto a las profesiones, te abro un paréntesis, yo creo que las profesiones en general están en crisis, porque si las profesiones lo alineamos a conocimiento específico, ese conocimiento específico hoy ya no tiene un valor agregado como tenía antes, entonces las profesiones en general están en crisis, la abogacía por supuesto,
Y entonces los abogados nos estamos planteando, bueno, digamos, ¿cómo va a ser nuestro servicio? ¿No? Porque no va a estar, digamos, alineado al conocimiento, porque el conocimiento ya no tiene valor. Y el servicio también ya no tiene valor porque un servicio hoy con inteligencia artificial lo resuelve rápidamente. Entonces, en esa crisis estamos la abogacía. Entonces, te escuchaba hablar de los antecedentes, ¿no? Y casualmente el otro día estaba en otro asado distinto que te conté, y había una secretaria de un juzgado y me decía, no, y yo le digo, ¿tenés ganas de ser jueza? Sí, me encantaría, pero me falta escribir un libro. Claro. Y me pareció tan patético escuchar como que, bueno, tenés que escribir un libro, no sé, escribí uno de jardinería, no sé de qué tenés que escribir un libro. Como que el requisito de escribir un libro era algo tan trascendental. Y yo digo, en ese proceso es muy ridículo pensar, por ejemplo, porque finalmente el que lleva adelante un juzgado, aunque sea un juzgado de primera instancia, finalmente tiene que tener proceso, conocimiento de procesos, liderazgo, y un montón de otras skills que no tienen que ver estrictamente con el conocimiento jurídico, que cada vez tiene menos valor. Entonces, ¿vos crees que en el proceso de selección esas habilidades, no te digo ser una especialista en inteligencia artificial, ni cómo configurar un bot, pero digo, esas nuevas habilidades que el mundo privado se la está discutiendo y la estamos incorporando, ¿son consideradas en el proceso de selección? Me das pie para varias cosas. Lo primero, vos me decís los procesos, las habilidades blandas, la gestión. Una de las cosas con las cuales estoy muy de acuerdo con la acordada 4 de la Corte, con este proceso de selección que nos ofrece la Corte a consideración, es que dentro de la entrevista nosotros tenemos que tener un módulo donde evaluemos el plan de gestión que propone ese funcionario o ese abogado independiente para la administración del lugar a donde pretende ir. Sí. Juzgado, claro. Vocalía en una cámara, lo que fuera. Eso por un lado. Hoy nosotros miramos con buenos ojos cuando nos presentan un plan de gestión, pero no está establecido por reglamento que debemos evaluar ese plan de gestión. Lo otro que me decís es esto de tener que escribir un libro o desesperarse por juntar los antecedentes. Y es maravilloso porque además me dijiste que era mujer. Y ahí me das un pie para también hablar un poco de todo eso. El proceso, la acordada de la Corte esto no lo trae, nosotros lo tenemos en un proyecto presentado y estoy convencida de que ese es un camino posible. Yo no me caso con los proyectos porque todos tenemos ideas y siempre las ideas son perfectibles, pero hoy en día el examen, esta evaluación que hacemos, puede sumar hasta 100 puntos. Los antecedentes, como máximo puntaje, también pueden sumar hasta 100 puntos. Y dijimos que la entrevista no tiene puntaje. Entonces, vale lo mismo que yo tenga una buena performance en un examen que todos mis antecedentes académicos, trayectoria, los libros y todo. Pero la realidad es que yo, ¿qué tipo de jueces quiero? Quiero jueces que estén escribiendo libros, quiero funcionarios que estén dando clases, quiero funcionarios que se estén matando por escribir los artículos para poder hacer generar los puntajes que necesitan para estos antecedentes, o prefiero los jueces que rinden bien al momento de resolver en un caso concreto. Yo prefiero jueces de los juzgados, jueces que estén en los juzgados resolviendo casos. Y por otro lado, lo que también termina sucediendo es que tanto los abogados independientes, que tienen que cerrar sus estudios para poder hacer capacitaciones o dar clases en una facultad, y las mujeres, que además tenemos unas familias a cargo muchas veces, nos cuesta mucho más juntar esos antecedentes que nos exigen. Yo soy de la teoría de que lo que hay que hacer es robustecer el examen, mejorarlo, porque hoy la verdad que no estamos tomando buenos exámenes. Ahí la acordada 4 encima determina 3 etapas, ¿no? La Corte nos propone primero un multiple choice, después 2 preguntas conceptuales y después un caso concreto. Y todo eso que sea la prueba de oposición, lo cual me parece espectacular. Y yo le daría mucho peso a eso, le daría un 50% de la nota global, un 60% de la nota global. El proyecto que nosotros teníamos presentado le daba un 50% de la nota total. A los antecedentes, dales un 30%, que bajen
Es importante que nos capacitemos, por supuesto, hay que tener jueces actualizados, pero no puede ser determinante. ¿Y el 20 y el 20 en la entrevista, para tener esa discrecionalidad regulada. Ajá. Ahora, además está esto de lo que decíamos de la manera en que se gestiona y esa permeabilidad al cambio. Y eso es una pata que ya no es la selección, sino es cómo sino tiene que ver con el desempeño de esos jueces. Porque nosotros estamos mirando la selección de los jueces, que es fundamental, pero luego tenemos que mirar cómo gestionan. Claro. Y ahí no tenemos estadísticas, no teníamos estadísticas, ahora empezamos a tener nuevamente. Desde el año 2012 que el Poder Judicial no generaba estadísticas y tampoco teníamos tableros de gestión para poder medir la manera en que estamos trabajando, algo que es básico en cualquier área del sector privado, y eso no existía. Hoy hay un área de estadísticas en el Consejo de la Magistratura que fue rejerarquizado, se levanta ese apagón estadístico, se están generando series estadísticas que no se producían desde el año 2012, hay muchísimo trabajo todavía por hacer y ahí la inteligencia artificial nuevamente es una aliada para leer esos grandes volúmenes de PDF de los que hablábamos en privado, que son esos expedientes digitales en donde hay muchísima información que puede ser procesada y que nos puede dar muchísima data, y sobre todo tableros de gestión para poder, al momento de evaluar el postulante, saber cómo tenés tu juzgado y si te mereces o no te mereces el ascenso. Pero además, si tenés atrasos a lo largo de, no solamente al momento de ser seleccionado, sino que a lo largo de tu gestión, si tenés ineficiencias, poder ser también evaluado, y nosotros tenemos las facultades disciplinarias e incluso hasta la posibilidad de iniciar un juicio político en juez. Entonces, esto de evaluar la performance del juez es fundamental también, es muy importante. Recién hablabas de datos y estadística, ¿no? Y el otro día en un proyecto, digamos, que estamos colaborando con un poder jurisdiccional, hablábamos de, bueno, ¿cómo puede ser que un juez no tenga, no cargue un campo de datos, cuántas sentencias firma por mes, ¿no? Entonces decían, no, en el sistema está el campo donde, cada vez que dicta una sentencia tiene que poner sentencia, pero no lo cargan. Y no lo cargan, ¿por qué? Porque si no después empiezan a medirlo, si sacaron 5, sacaron 6, y finalmente esto que vos decías, ¿no? El dato está, ¿por qué tenemos que recurrir a que el humano tenga que ponerlo? Obviamente, ¿no? Esa discrecionalidad, esa situación. Si hoy los datos ahí la inteligencia es una aliada. Cuando empezamos con esto de las estadísticas, lo primero que nos dice el área de estadísticas, el nuevo personal, es tenemos que entrenar a los funcionarios para que se homogeneice la manera en que se cargan los formularios. Claro, ¿por qué? Porque lo que hoy se extrae es lo que se incorpora en el formulario de carga previo a subir el escrito que tengamos que subir. Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad de leer grandes volúmenes de PDF, hoy la IA es una aliada para eso, esto de lo que estás hablando puede ser rápidamente reconocido. Entonces no te pueden burlar en el sistema porque no cargaron que se trata de una sentencia eso que subieron, sino que el mismo algoritmo te lo debería reconocer y decir, acá está la sentencia. ¿Cuántas sentencias entonces hay? Todas estas. Che, ¿y estas sentencias? ¿En cuántas ocasiones le revoca al juez de primera instancia sus fallos? Mira, pero entonces el juez de primera instancia en el 98% de los casos sus sentencias son revocadas en cámara. ¿Qué está pasando con este juez de primera instancia que le revoca todo la cámara? Entonces ahí podés mandar a un auditor. Total. Recién ahí, claro, a ver qué es lo que está sucediendo. Hoy mandamos a los auditores a contar palotes. Totalmente. Jime, para cerrar una última pregunta. La verdad es que, como te decía al inicio, y no me equivoco, estás en el grupo de mis distintos que nos generan esperanzas para tener una justicia más transparente, más eficiente y sobre todo más independiente. Y en ese camino te pregunto, y con esa pasión que le pones, esa garra, y que me encanta y que me invade de vuelta mucha esperanza, digamos, si vos tendrías que, desconozco, pero sé que probablemente, calculo que próximamente tu mandato, digamos, en el Consejo de la Magistratura en un momento tiene un final,
Y si vos tendrías que pensar en continuar, digamos, esa función, digamos, ¿cuáles serían, digamos, los futuros proyectos que a vos te gustaría decir? La verdad es que si yo estuviera acá haría esto, esto y esto, como para aumentar esa esperanza. Cuando nosotros llegamos al Consejo de la Magistratura, yo me enfoqué en tres objetivos: ética, selección transparente y estadísticas con modernización. En cuanto a ética, hoy podemos decir que tenemos ya dictamen de un código de ética que en principio, si Dios quiere y los vientos nos ayudan, deberíamos tener aprobado en el próximo plenario. Por primera vez, el Poder Judicial Federal va a tener un código de ética, lo cual es maravilloso. Hay mucho todavía por hacer en materia de ética, a pesar de tener ese código de ética, porque vamos a tener que empezar a capacitar de manera obligatoria a nuestros postulantes y además vamos a tener que evaluarlos en ética al momento de seleccionarlos. El otro gran tema fue esto de la selección transparente. Y ahí todavía el recorrido no está terminado. Nosotros tenemos un montón de proyectos presentados, trabajamos muchísimo con la opinión pública, con las ONGs, con los colegios de abogados, fuimos generando alianzas estratégicas y fuimos de alguna manera instalando en la cabeza de la gente esta necesidad de atacar el proceso de selección. Cuando Rosenkrantz y Lorenzetti firman esa acordada donde nos proponen estas mejoras, la verdad que yo lo que entiendo de eso es, bueno, no estaba tan sola. Acá algo de lo que veníamos diciendo permeó, no cayó en saco roto y empieza a generarse este debate en la opinión pública. Nos falta un largo camino, porque todavía ni siquiera empezamos a evaluar qué estamos dispuestos a votar de esa acordada 4 y qué no estamos dispuestos a votar. La realidad, yo estoy dispuesta a votarla a libro cerrado, porque siempre va a ser mejor de lo que tenemos ahora, a pesar de que también, y se los he dicho a los mismos ministros de Corte, que entiendo que esa acordada es perfectible. Ahora, tenemos que mejorar el proceso y dentro de lo que es ese proceso es algo que eso no se va a terminar nunca, porque siempre va a haber mejoras que se van a poder seguir haciendo. En esto que te digo de entender los procesos con esta revisión permanente y mirada de mejora continua. Y en tercer lugar, en materia de modernización, más allá de que podemos decir que hemos levantado un apagón estadístico, hay muchísimo todavía por hacer, tanto en datos como en modernización y en tecnología. Hoy hay desarrollos que todavía no han visto la luz adentro del Poder Judicial, ojalá los podamos ver a lo largo de este año, pero hay muchísimo todavía para mejorar. ¿Por qué? Porque si nosotros incorporamos y abrazamos la tecnología, vamos a mejorar esa eficiencia de la que hablábamos que se necesita para lograr no solamente seguridad jurídica, sino procesos que lleguen en tiempo y forma, ¿no? Así que sí, por supuesto que en estos 3 ejes hay cosas que hemos hecho, pero todavía queda muchísimo por hacer y no pierdo las esperanzas, ¿no? Porque al principio uno se frustraba y ahora después de 4 años lo que puedo decir es que parecía que estábamos remando, así luchando contra los molinos de viento al estilo Quijote y empezamos a ver una luz al final del túnel, así que no vamos a bajar los brazos. Ahora, Jimena, al principio hablabas de cómo nació esta vocación y que notaste un día de que esa culpa familiar había desaparecido frente a esta vocación. ¿Está intacto? Sí, de hecho, hasta en casa es al revés. Yo hoy tengo un hijo de 27 años y la más chica que tiene 19, tengo un tercero de 24, pero al revés, son los que me impulsan permanentemente. Vieja, no aflojes, te dicen. Vieja, no aflojes, está buenísimo lo que haces, se sienten orgullosos. Mi marido también, hace 28 años que estoy casada. Y nada, es un gran sponsor y un gran aliado y sobre todo un gran consultor, porque es economista, así que esta obsesión que tengo también por la estabilidad económica creo que viene por ahí. Jimena, gracias por pasar por acá, realmente nos llenaste de esperanza, gracias. No, gracias a vos.